Ahí está. Ahí está, mira, ahí está. No es bueno para mí, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas consultas que la idea era destinar un ratito de la clase de hoy para cualquier consulta que puedan tener todavía sobre cuestiones relacionadas al práctico evaluativo número 1. Lo primero que queremos es que recuerden que este jueves es el práctico evaluativo número 1, o sea, importante que no se olviden que tienen que completar este práctico evaluativo. Apenas terminemos de resolver algunas consultas que puedan surgir ahora, les vamos a mostrar, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver un instructivo que hemos armado para repasar algunas cosas importantes a tener en cuenta antes y durante el práctico evaluativo número 1, ¿sí? Luciana me había preguntado que no le quedaba tan claro qué textos entraban para búsqueda bibliográfica, creo que era así la pregunta. Básicamente, lo que entra para búsqueda bibliográfica son puntualmente los contenidos que hemos trabajado en la clase de los prácticos, tanto el video ese que está armado que hemos armado con la profe Cecilia Reina y yo, que es un video que está cuando ustedes hicieron la actividad de autoaprendizaje, ese video les va a servir. También el PowerPoint o el PDF de las diapositivas que trabajamos en las clases de prácticos, tanto en la parte A como en la parte B, el tipo de ejercicios que completaron en la actividad de autoaprendizaje son modelos de ejercicios similares a los que van a encontrar en el práctico evaluativo, y cualquier texto puntual que dentro del material de los teóricos hable sobre búsqueda bibliográfica también va a ser pertinente. Pero en principio, con los contenidos que hemos trabajado en los prácticos, en las clases prácticas, y el tipo de actividades y ejercicios que hemos trabajado en las clases prácticas, es gran parte del material que necesitan manejar a la hora de resolver el práctico evaluativo número 1. No sé, Luciana, si eso por ahí es suficiente como explicación para la duda, en el sentido de que se aclara la duda, básicamente. Sí, si no es suficiente lo podemos tratar de decir de otra manera. ¿Sí? Perfecto. Bueno, genial. No sé si alguien más tiene una duda puntual sobre búsqueda bibliográfica, si no yo les comparto la pantalla y les muestro. Este instructivo ya está disponible en el ABP, en una sección que vamos a ver ahora, que es donde van a tener que completar, pero si les parece les comparto la pantalla y ahí vamos viendo el instructivo. Obviamente que si mientras comparto el instructivo tienen alguna pregunta, me frenan y bueno, lo vemos, ¿sí? Bueno, básicamente cuando si ustedes ingresan al ABP, obviamente a la parte de metodología de la investigación, o sea, tienen que ingresar, por supuesto, a metodología de la investigación de este año. Una vez que estén ahí, ustedes van a ver que en método está todo organizado que tiene como distintas pestañas, y tienen que entrar a la pestaña que es de evaluaciones prácticas. O sea, hacen clic cuando decimos ingresar a tal pestaña, es ingresar a la pestaña de evaluaciones prácticas, ¿sí? Una vez que están dentro de evaluaciones prácticas, bueno, hay cosas que ahora no están visibles, porque no están visibles para que ustedes las vean todavía, pero bueno, básicamente lo que van a ver visible en este momento es esto donde dice el título, evaluaciones prácticas. En este espacio, en las fechas correspondientes, encontrarán el enlace para completar cada trabajo práctico. Al mismo tiempo, este mismo instructivo que estamos repasando ahora, ya está visible en esta sección de evaluaciones prácticas, o sea que más allá de que lo repasemos ahora, pueden después ingresar, descargarlo y chequearlo para estar seguros y seguras de haber entendido todo antes de completar el práctico evaluativo. Si bien ahora no está visible, el jueves sí lo estará, y acá va a estar la evaluación práctica número 1, búsqueda bibliográfica, ¿sí? Ahí es donde ustedes van a tener que ingresar tienen que hacer clic en este link, que es el de evaluación práctica, búsqueda bibliográfica. Antes de ingresar de nuevo, les sugerimos que lean con detenimiento cuáles son las condiciones y las características a tener en cuenta antes de completar este práctico evaluativo. Bueno, obviamente que los contenidos son de búsqueda bibliográfica, que como recién repasamos, tienen que ver con tanto los videos que están disponibles en el ABP, las diapositivas de PowerPoint o, bueno, en PDF, de los contenidos que hemos trabajado en las distintas clases de trabajos prácticos, sobre búsqueda bibliográfica, por supuesto.
los ejercicios que han completado en la actividad de autoaprendizaje, los ejercicios que completamos también en las actividades de los prácticos, son todos contenidos y materiales que son necesarios que manejen para al momento de completar este práctico evaluativo. Bueno, obviamente que lo que tienen que saber, disculpen, lo que tienen que saber es que el práctico se va a poder completar en cualquier momento de este jueves 10 de junio. Esto quiere decir que van a poder completar el examen en cualquier momento, que es desde las 0, o sea, cuando empiece el jueves, hasta las 23:59. Más allá de que puedan completarlo en cualquier momento del día, tienen 30 minutos para completar la evaluación. O sea, que no entren a las, no sé, a las 11:50, porque a los 10 minutos se va a cerrar. Tampoco piensen que pueden entrar a la mañana a cualquier momento y dejarlo abierto y terminar, no sé, en el momento que se les ocurra. Tienen un tiempo límite de 30 minutos para poder completar el examen. Otra sugerencia, más allá, no estamos sugiriendo que se conecten puntualmente a las 0 y completen en el primer momento el examen, pero sí la sugerencia es que no dejen el momento de rendir el examen para último momento. Eso puede traer como complicaciones, puede haber complicaciones de índole tecnológica, hasta complicaciones de que haya mucha gente. Si todo el mundo lo deja para último momento, el AVE puede estar como muy saturado, el aumento del tráfico dentro del AVP puede hacer que surjan inconvenientes, así que la sugerencia es que no lo dejen para último momento, porque, bueno, siempre es mejor hacer las cosas con tiempo por cualquier dificultad que se pueda presentar. Una vez que ustedes ingresen acá, una vez que ustedes hagan clic ahí donde dice evaluación práctica número 1, búsqueda bibliográfica, lo primero que van a tener que indicar de manera correcta es en qué comisión de trabajos prácticos están inscriptos o inscriptas. Espero que sepan en qué comisión están ustedes, ¿no? Ustedes están en la comisión, tendrían que marcar en este caso la opción B, lunes de 10 a 12, en la comisión de Angelina Pilates, ¿sí? O sea que es importante, muy importante, que marquen de manera correcta, en qué comisión de prácticos están inscriptos o inscriptas, ¿sí? Eso es lo primero que van a tener que contestar. Después de eso, van a aparecer 10 preguntas, que son 10 preguntas de opción múltiple. Tienen que tener, esto es muy importante, escuchen con mucha atención porque esto es muy importante, las preguntas se van a presentar de a una por vez y en un formato secuencial. Esto quiere decir que va a aparecer una pregunta, ustedes van a tener su tiempo para leerla, elegir la opción de respuesta que les parezca que es la correcta, y una vez que pongan siguiente, o sea, como que pasan a la siguiente pregunta, ya no podrán volver a la pregunta o a las preguntas anteriores, ¿sí? O sea, una vez que pasan de pantalla a una siguiente pregunta, está inhabilitada la opción de volver a preguntas anteriores, ¿sí? Entonces, es importante que lean con atención la pregunta y seleccionen la opción de respuesta que les parezca correcta, porque, de nuevo, una vez que pasen a la siguiente pregunta, ya no podrán ni volver ni modificar las preguntas anteriores, ¿sí? Aún si dejaron una pregunta sin responder, por ejemplo, no sé, leyeron, no sé, la pregunta 1, la contestaron, pasaron a la 2 no la contestan, pasan a la 3, la contestan, quieren volver a la 2, aún si no contestaron a una pregunta, no pueden volver a preguntas anteriores para responderlas o modificarlas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, cada pregunta correcta, que esté respondida de manera correcta, vale un punto, y la calificación final va a ser entonces la suma de las respuestas correctas. Por ejemplo, si alguien tuvo 5 respuestas correctas, su calificación va a ser 5, si tuvo 4 va a ser 4, si tuvo 3 va a ser 3. Otra cosa que es importante es que una vez que hayan pasado por cada una de las 10 preguntas, al finalizar van a ver que va a decir en un lugar terminar intento. Tienen que hacer clic en terminar intento, y después también, no se olviden, y esto es muy importante, tienen que hacer clic donde dice enviar todo y terminar, ¿sí? Si ustedes no hacen esto, no se envía las respuestas que han marcado. Bueno, las calificaciones no van a estar de manera inmediata, o sea, el feedback, la devolución no va a ser inmediata, sino que va a estar al día siguiente de terminada la evaluación.
Otra cosa que es importante que tengan en cuenta es que en este espacio, en el que dijimos, en el espacio de exámenes, va a haber un foro, en este momento no está visible, porque todavía obviamente no ha comenzado el práctico, por eso no está visible, pero aquí en la sección de evaluaciones prácticas hemos creado un foro específico para consultas durante el práctico evaluativo. En el caso de tener alguna dificultad, esperamos que no la tengan, pero en el caso de que se presente alguna dificultad o algún problema, van a poder ingresar a ese foro y dejar su consulta. Es sumamente importante que cuando dejen su consulta, explicando bien cuál es el motivo de la consulta o el problema o lo que esté ocurriendo, tienen que dejar una dirección de correo electrónico válida, obviamente, para que alguien del equipo docente se pueda poner en contacto con ustedes. No necesariamente de manera inmediata, sino en algún momento del día, ¿sí? Así que, bueno, esas son las cosas del práctico evaluativo que es importante que tengan en cuenta. Nuevamente, este mismo instructivo que acabamos de revisar se encuentra ya disponible en esta sección que es evaluaciones prácticas, así que ahí dejo de compartir ya porque eso ya estaría. Profe, En cualquier momento, sí, perdón. no, perdón. Ahí en la sección que usted decía, el foro ese que va a estar abierto durante el examen para consultas, ¿es válido también en el caso de algún inconveniente con la compu, con internet, Sí, o sí, en no? el caso de que haya alguna dificultad de ese tipo, ya sea tecnológica o lo que sea, es el espacio donde pueden hacer las consultas. Es importante que dejen con mucha claridad su nombre y apellido y que escriban bien una dirección de correo electrónico que ustedes usen y estén chequeando para que, bueno, alguien del equipo docente se pueda poner en contacto. Sí, tengan en cuenta, por favor, que, por ejemplo, si alguien ingresó a las, no sé, a las 3 de la madrugada a completar el examen y tuvo alguna dificultad y le escribió, no necesariamente alguien le va a contestar a las 3 de la madrugada, pero en algún momento del día alguien del equipo docente se pondrá en contacto y se buscará la manera de resolver cualquier problema que pueda haber. En principio esperamos que no haya ningún inconveniente, es un examen, no es largo, o sea, si ustedes ingresan tienen en cuenta esto de que ingresan y tienen los 30 minutos para completarlo, que una vez que pasan una pregunta ya no pueden volver a las anteriores. No debería haber muchos inconvenientes, pero bueno, en el caso de que algún inconveniente surja, ese es el espacio para hacer cualquier consulta que tengan, pero sí recuerden esto de dejarle a un mail, una dirección de correo electrónico que ustedes usen, chequen y que sirva para que ahí puedan encontrar la respuesta. Bueno, profe, no preguntaba porque no me había quedado claro la finalidad del espacio, así que No, está no, bien. no. Claro, está perfecta la pregunta, Daniela. Es el espacio está justamente para preguntas de cualquier cosa que pueda, inconveniente que pueda surgir durante relacionado específicamente con el práctico evaluativo, ¿no? No son consultas teóricas ni consultas de otra cosa, es puntualmente lo que sea relacionado con la ejecución del práctico evaluativo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna duda sobre eso? Angie, preguntó Amparo en el chat si sí. no va a haber actividades de buscar información como el TP autoevaluativo, el que nosotros habíamos hecho. O sea, no entiendo, como que en el práctico les hagan hacer una búsqueda. No, claro. No les van a hacer una búsqueda. No. ¿Buscar en el momento? No. Otra pregunta es si el práctico de hoy sirve para el trabajo práctico del 10. No, hoy empezamos a trabajar un tema nuevo, que es pregunta-problema, objetivos e hipótesis, y son los contenidos que se enmarcan dentro del práctico evaluativo número 2. Hoy ya es un tema que no, lo que hagamos hoy, lo que veamos hoy, no entra dentro del práctico evaluativo número 1. Y por último, sí. de si el aprobado sería el 60% del parcial o con el 4 ya se aprueba. Sí, Luciana, sí se entiende perfecto la pregunta y no, con 4 ya apruebo. Perfecto, están respondidas también en el Drive, pero por si no están ahí, las preguntamos también por acá, sí, por dudas. Genial, cualquier cosa pueden entrar al documento y verlo ahí también. Aclaro algo por las dudas, porque no sé si alguien miró o tomó nota, o no sé, lo que sea, de los primeros archivos que habíamos armado para
los aspectos formales del cursado de los prácticos, ahí habíamos indicado que tenían 20 minutos para hacer el práctico evaluativo, y ahora no sé si notaron que ahora son 30. Por las dudas, para que esto no les genere confusión, hemos decidido aumentar en 10 minutos el tiempo para que puedan resolver el práctico evaluativo, o sea que el correcto es el de 30, por las dudas que por ahí se les genere como alguna confusión y tengan dudas respecto a eso, el tiempo va a ser de 30, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta sobre estos aspectos más formales, si no ya podemos pasar a la clase de hoy. En el caso de no poder presentarse en el práctico, porque, a ver, yo tengo una cuestión personal, el miércoles me vacunan, entonces no sé muy bien cómo iré a reaccionar, pregunto por las dudas. O alguna cuestión médica o algo, ¿dónde podemos presentar eso? En realidad, si hay alguna consulta de ese tipo, sería en el foro, en eso. O sea, tengan también en cuenta que tienen todo el día. Obviamente que si alguien está enfermo o enferma ese día, en una situación de que no pueda rendir el examen, deberá presentar esas evidencias que certifiquen esa situación en el foro, por ejemplo, de las consultas del práctico evaluativo, con la documentación, obviamente, que acredite o que certifique la situación. Bien, perfecto, gracias. No, de nada. Sí tengan en cuenta que es todo el día, o sea que, por ejemplo, o sea, si alguien trabaja, por ejemplo, y por algún motivo no les han dado el día de trabajo o lo que sea para el examen, hay un montón de horarios posibles para poder rendir, o sea, hay 24 horas de tiempo para poder rendir el examen. En ese sentido, traten de prever con tiempo el momento en que van a rendir el examen, y de nuevo reiteramos la sugerencia de que eviten dejarlo para último momento, porque eso, o sea, por cualquier cosa que pueda surgir, es mejor prever y tratar de rendir el examen. No decimos de nuevo, no decimos a las 0 horas, pero tampoco esperar hasta las 11 de la noche para rendir el examen, que si hay alguna dificultad, por ejemplo, hasta técnica, o que no hay, no sé, lo que sea, es mejor haber previsto hacerlo con tiempo y no esperar hasta último momento, ¿sí? ¿Y alguna cosa más? ¿No? Bueno, si les parece, entonces, Lucila, si querés, compartimos la pantalla y vamos a presentar el tema de hoy. Vamos a empezar a trabajar con... comparto para que... Ay, sí, perdón. No entiendo el Si no, yo lo puedo compartir también. Si no, yo lo puedo... Sí, si no lo comparto yo, no hay problema. Avíseme si se comparte, si ven. Qué gracioso. Ahí está. Bien. Ahí está, genial, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a empezar a trabajar hoy son los contenidos que tienen que ver con el tema número 2, que vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con pregunta, problema de investigación, objetivos e hipótesis. Lo que vamos a hacer ahora entonces es como repasar a qué refiere cada una de estas cosas y qué cosas qué elementos o qué puntos hay que considerar a la hora de pensar una pregunta o problema de investigación, o a la hora de escribir o plantear los objetivos, o a qué es una hipótesis y cómo, por ejemplo, en base a qué escribimos una hipótesis. Entonces vamos a repasar, vamos a ir viendo todas estas actividades y después vamos a hacer unos ejercicios. No se preocupen igual, vamos a hacer terminamos de pasar las diapositivas, hacemos un pequeño recreo y después volvemos con los ejercicios, que nuevamente siempre tengan en cuenta que las actividades o ejercicios que resolvemos acá en clases son muy similares a las que posteriormente van a tener que resolver al momento del práctico evaluativo de cada contenido. O sea que es importante que vayan ejercitando estas cosas porque les va a ayudar o les va a facilitar el camino al momento de hacer el examen evaluativo de cada contenido. Cuando nosotros estamos ahí ya alargando con esto, la pregunta o el problema de investigación es como el alma de la investigación, es lo más central de la investigación, porque básicamente es aquello que se quiere responder cuando se realiza una investigación. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en un proyecto o en una investigación va a girar en torno a la pregunta o problema de investigación. Al momento de pensar o de escribir, diagramar o postular una pregunta o problema de investigación,
no surge como de la nada, no es que de pronto estamos así como sentadas pensando así y la pregunta final nos va a surgir así como de la nada. En general, si bien las cosas a veces se van dando de diferente manera, en general muchas veces todo empieza con un acercamiento a un tema como más general, hay como un interés a un tema más amplio o más general. Por ejemplo, los ejemplos que están puestos acá es como para ir ordenando las ideas en función de algún ejemplo concreto. Podemos pensar que nos interesa conocer por ahí cuáles son los factores de riesgo o qué variables se relacionan a un consumo o a un uso problemático de las redes sociales. Eso es bastante general, porque estamos hablando de factores de riesgo o cosas variables que se relacionan con el uso problemático de redes sociales, pero es como un tema, es algo como general, y a partir de esa idea como general, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a hacer una búsqueda bibliográfica, justamente, utilizando las técnicas y las herramientas que hemos visto ya en clases anteriores respecto a búsqueda bibliográfica, y a partir de ahí va surgiendo vamos encontrando material que se va acercando de manera más específica a lo que podría llegar a ser una pregunta o problema de investigación. Localizamos entonces literatura, acuérdense que es importante cuando hacemos una búsqueda que la búsqueda bibliográfica debe tratar de focalizarse en trabajos que sean relativamente recientes, ¿sí? Porque si son trabajos muy viejos, acuérdense que como la investigación científica va avanzando tanto, en poco tiempo, si los trabajos en los cuales nos estamos concentrando son algo viejos, y por algo viejos es capaz que, no sé, 5 años para atrás ya es para esto un poco viejo, no estaríamos haciendo como una revisión ajustada del estado de cuánto se sabe sobre ese tema en particular, porque estamos basándonos en trabajos que son muy viejos, ¿sí? Entonces, lo primero entonces es pensar como un tema o algo general, después hacer una búsqueda, a partir de ahí, de esa búsqueda empezar a leer un poco del material que hemos localizado y tratar de ir focalizando o acotando un poco, haciendo más específica nuestra pregunta, problema de investigación. Por ejemplo, después de haber leído algunos trabajos, podemos encontrar que uno de los factores de riesgo o una de las variables que se relaciona con el uso problemático de las redes sociales puede ser la personalidad o los distintos rasgos de personalidad. Y si leemos un poco más, podemos ver que no es cualquier rasgo de personalidad en general, sino que los rasgos de personalidad que tengan que ver con dificultades en el control de los impulsos parece ser una variable o un factor que se asocia en mayor medida al uso problemático. También después de leer un poco podemos ver que mucha de la literatura se ha focalizado en algunos tipos de redes sociales en particular, quizás porque son las de mayor uso o las que eran más llamativas o más vistosas en un momento particular, pero que con el transcurso del tiempo otras redes sociales por ahí pueden haber ganado terreno en cuanto a la preferencia y en especial por determinados grupos o poblaciones. Entonces por eso por ahí el interés puede estar llevado a estudiar qué es lo que pasa con redes sociales que, por ejemplo, no sean Facebook. Fíjense que de una pregunta, de un tema algo más general como era redes sociales y factores de riesgo, llegamos a algo que era dificultades en el control de los impulsos y el uso problemático de redes sociales que no son Facebook. La otra cosa que es importante, que ya lo habíamos visto en búsqueda bibliográfica, era tomar nota, ir tratando de identificar, por ejemplo, vacíos en la literatura o cosas que por ahí no se conocían tanto. Ay, esperen que me ahogué, voy a toser, voy a apagar el micrófono un segundo. Ay, perdón, pero que me ahogué, no podía seguir hablando. Ahí está. Entonces, siempre es importante cuando vamos leyendo tomar nota y ver, por ejemplo, qué cosas qué interrogantes han quedado sin responder en investigaciones previas, porque justamente esos interrogantes o esas cosas que quedaron sin responder en trabajos previos, puede ser justamente el origen o nuestra pregunta o problema de investigación. Si quieres podemos pasarlo, ya pasamos a la otra. Cuando nosotros vamos entonces justamente acotando o haciendo más específica nuestra pregunta o problema de investigación, vamos a terminar de especificar con mayor claridad qué es exactamente lo que se trata de responder con esa investigación.
Como dijimos antes, una buena pregunta o problema de investigación es lo central para un trabajo de investigación, porque básicamente todo después se estructura alrededor de esta pregunta o problema. Cuando nosotros pensamos en cuáles son las características o los requisitos o qué cosas tiene que tener una buena pregunta o problema de investigación, porque decimos, bueno, tener una buena pregunta es lo esencial. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta si estamos planteando una buena pregunta o problema de investigación? Si bien estos requisitos o elementos que estamos mencionando acá no son exhaustivos en el sentido de que puede haber otras cosas, son cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, que esté centrada en un solo tema. Eso quiere decir que las preguntas o problemas de investigación suelen ser como muy específicas y tratan de responder sobre un tema muy puntual, no son como generales y no son abarcativas y tratan de responder cosas muy amplias, sino que se refieren a un aspecto muy específico de la realidad observable. También tiene que ser esta pregunta de investigación, tiene que ser posible de responder a través de datos, ya sea datos que recolectemos en el marco de nuestra propia investigación, o también se puede trabajar con datos secundarios. Quiere decir, datos secundarios son datos que han sido ya recolectados en otra instancia y se pueden utilizar en el marco de una nueva investigación. Pero las preguntas de investigación utilizan datos que han sido recolectados para responder a esa pregunta. También es importante que cuando pensamos una pregunta de investigación, debe ser factible de ser respondida en un tiempo más o menos razonable. De nuevo, este tiempo razonable para responder una pregunta de investigación va a depender de varias cosas, como por ejemplo, las características del proyecto. Yo no sé si ustedes saben que una de las modalidades de egreso, por ejemplo, en la licenciatura, es hacer un trabajo de tesis. Si algunos y algunas de ustedes saben, para poder graduarse hay que completar un trabajo final. Una de estas modalidades de trabajo final es hacer un trabajo de investigación. En el marco, entonces, de este trabajo final de investigación para obtener el grado de la licenciatura, un tiempo razonable sería, por ejemplo, un proyecto de investigación que se ejecute más o menos en un año, ¿sí? Entre empezar a pensar el problema, hacer la búsqueda bibliográfica, recolectar los datos, analizar los datos y escribir un informe con los resultados, más o menos un año sería un tiempo razonable. Ahora bien, un proyecto de investigación que lleve un año, no es un tiempo razonable o esperable para, por ejemplo, un proyecto de investigación en el marco de un doctorado. No sé si ustedes saben, pero cuando las personas terminan la universidad, hay posibilidades de continuar los estudios en lo que se llaman estudios de posgrado, o sea, luego del grado, y una de estas instancias o estas posibilidades es el doctorado. Los doctorados en general incluyen un trabajo de investigación de más tiempo, un trabajo de investigación que por la novedad del trabajo, por la originalidad que tiene que tener y el tipo de investigación que se tiene que realizar, en general es un trabajo de investigación que engloba entre 3, 4 o 5 años. En ese sentido, para un doctorado, un proyecto que se terminaría de ejecutar en un solo año, no sería un tiempo razonable, pero se entiende, o sea, lo razonable del tiempo va a depender, obviamente, de las características del proyecto de investigación. Y otra cosa que es importante es que sea relevante para el campo de estudio, o sea, que se haya quedado con claridad cuando revisamos la literatura previa, que responder a esa pregunta es relevante para ese campo de estudio y también eventualmente que pueda tener un buen impacto para la sociedad en general. Entonces esos son como puntos que nos permiten ir como, si quiere pasarlo, está perfecto, como terminar de definir qué es una buena pregunta o problema de investigación. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener una pregunta que sea, todavía no es pregunta en realidad, todavía es como, estamos como escribiendo, y tiene que ver con ver cuáles son las dificultades o la relación que pueden tener las dificultades en el control de los impulsos bajo estados emocionales intensos y el uso problemático de redes sociales diferentes a Facebook en adultos emergentes, adultos y adultas emergentes. Fíjense que
de nuevo, de ese tema general, fuimos como, a partir de la búsqueda bibliográfica y de lo que hemos encontrado, especificando y acotando más la pregunta de investigación que antes no figuraba, pero ahora hemos incluido y especificado la población target, la población de interés en donde nos interesaría responder esta pregunta de investigación. Entonces, una cosa a tener en cuenta es que una buena pregunta de investigación no plantea cosas, no plantea interrogantes que se responden por sí o por no. Por ejemplo, veamos, acá el ejemplo de, a partir de esta situación problemática, hemos planteado como pregunta cuál es la relación entre la tendencia a actuar de manera impulsiva cuando se experimentan emociones intensas y el uso de redes sociales diferentes a Facebook, y esto está muy mal que no esté puesto acá, en adultos y adultas emergentes. Esa sería la pregunta o problema de investigación, planteado como una pregunta, como un interrogante. Fíjense que si hubiésemos, por ejemplo, preguntado, ¿hay relación entre tal y tal cosa en adultos? La respuesta era por sí o por no. Hay que tratar de evitar, cuando planteamos las preguntas o problemas de investigación, preguntas que se responden por sí o por no, porque no aportan no aportan mucha información. ¿Sí? Entonces, una buena pregunta va a evitar ese tipo de formatos. Ahí si queremos pasarlo. Acá son como otra de las cosas a tener en cuenta, tiene que ver con que las preguntas o problemas de investigación no hacen juicios de valor, en el sentido de que una pregunta no debería decir es mejor esto que esto otro, es bueno hacer esto o hacer esto otro. Entonces hay que evitar, al plantear la pregunta o problema de investigación, que incluya juicios valorativos respecto a calidades o bondades de, por ejemplo, un tratamiento respecto a otro. Fíjense que ahí está puesto, donde dice no, es más que nada es como no es que esté prohibido, sino que es tratar de evitar ese tipo de formatos, donde, por ejemplo, es una cosa, es un tipo de intervención mejor que otra para reducir la ansiedad social. Una mejor manera de plantear una pregunta que trate de responder algo similar tendría que ver con, por ejemplo, qué tan efectivas son las intervenciones basadas en modelos de exposición para reducir la ansiedad social. O si queremos comparar dos métodos, es que tan efectiva es tal intervención o tal otra intervención para reducir la ansiedad social. Lo que vimos recién, tratar de evitar preguntas no, esto no lo vimos, lo de antes era por sí o por no. Esto es preguntas así como por qué, en el sentido de que son como muy generales. ¿Por qué los y las adolescentes consumen alcohol? Es como muy general, es como muy abarcativa, muy amplia, poco específica. Una mejor manera sería tratar de responder a cuestiones como más específicas y puntuales. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen al consumo de alcohol en adolescentes? O mejor aún, ¿cómo influye la personalidad en el consumo de alcohol de los y las adolescentes? ¿Sí? No sé si se va entendiendo más o menos. Si no queda muy claro, si estoy hablando demasiado rápido, me dicen y lo tratamos de decir de otra manera, o más lento o de otra manera. Así, gracias. Hay que tener en pregunta a quién se dirige esta investigación, o sea, la edad. Por ejemplo, Camila, lo que vos estás preguntando es, por ejemplo, si cuando decimos, por ejemplo, adolescentes, poner de qué rango etario, ¿así sería? Claro, sí, que esté en la pregunta, tiene que estar en la pregunta. Bueno, sería mejor, porque lo hace como más específica, más que nada en poblaciones que por ahí pueda haber dudas respecto a por ejemplo, la adolescencia tiene como, abarca cronológicamente diferentes edades. Entonces, si por ejemplo vamos a trabajar con un rango etario en particular, sería conveniente incluir en la pregunta de investigación no solamente la población en el sentido, por ejemplo, adolescentes, sino también especificar, por ejemplo, el rango etario. Sería mejor porque lo hace como más específico y queda como más claro sobre, no son todos los adolescentes en general, sino de un rango etario en particular. Y también, por ejemplo, se podría agregar de qué lugar. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio, por ejemplo, con adolescentes de escuelas, por dar un ejemplo, de escuelas públicas de la ciudad de Córdoba, en vez de poner en adolescentes de Argentina, sería mucho más adecuado poner en adolescentes matriculados y matriculadas en escuelas públicas de la ciudad de Córdoba. No sé si se entiende, es como que estamos dando más información específica
de nuestra población target o población de interés. No sé si Claro, se... mientras más específica, mejor, no importa si se hace muy larga la pregunta. No, es mejor, o sea, tampoco vamos a hacer como No. 200 metros, pero sí, cuanto más específico, cuanto mayor claridad tenga, es mejor. Sí, si vos me preguntas si es mejor poner toda esa información que en lugar de decir solamente en adolescentes, es mejor poner toda esa información. Gracias, profe. Bueno, después, tratar siempre de usar como conceptos que sean, que no sean ambiguos, que sean como bien definidos, como que cuando ustedes siempre tengan en cuenta que es un proyecto de investigación, ya sea, por ejemplo, para pedir financiamiento, para poder ejecutar esa investigación, o el proyecto de investigación para metodología de la investigación, o el proyecto de investigación para el trabajo final de la tesis. Siempre este producto, este documento que estamos escribiendo, no es para nosotros o nosotras, es para que alguien lo lea y haga una evaluación de eso. Entonces, cuanto mayor, por ejemplo, si a nosotros nos parece que nos queda, nosotros nos parece que nos queda muy claro lo que está escrito, siempre tenemos que pensar que tiene que ser claro para la persona que lo va a leer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que seleccionar y tener una preferencia por conceptos claros, que no haya ambigüedad en lo que se está presentando, para que la persona que va a leer eso no tenga dificultad en entender qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Siempre hay que pensar que se está escribiendo para alguien, no para nosotros o nosotras mismas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, dice, evitar, por ejemplo. ¿Qué efecto tienen las redes sociales en la mente de las personas? Hablar así de efecto, ¿qué efecto? Es como muy amplio, muy ambiguo, no se entiende a qué cosa puntual se está refiriendo. Y la mente de las personas también es como que es algo como muy amplio, muy ambiguo, y no queda claridad sobre a qué nos referimos. En ese sentido, quizás sería mejor algo así como, por ejemplo, qué efecto tiene el uso diario de Twitter en la capacidad de atención de las personas. Los de menores de 16, por ahí, fíjense cómo nosotros al dar la clase nos vamos dando cuenta de cosas que por ahí sería mejor escribir de otra manera. En vez de escribir menores de 16 años, por ahí podríamos escribir directamente un rango etario, por ejemplo, en personas de 11 a 15, o en personas de hasta 16, pero no de hasta 16 porque si no quedaría... Si ponemos hasta 16, cualquiera desde 0 a 16 entraría, ¿sí? Entonces podría ser desde 11, por ejemplo, hasta 15, o un rango etario en particular. Fíjense que ahí estamos especificando más, que tratamos de ver cómo impacta usar diariamente esta red social en la capacidad atencional, y quizás podría ser en alguna prueba en particular, ¿sí? Lo de original y irrelevante ya lo habíamos visto antes, siempre hay que tratar de que las preguntas de investigación de alguna manera cubran un espacio, un hueco en el conocimiento, en el sentido de que sea un aporte novedoso, ¿sí? No tiene que ser como el descubrimiento de algo que, bueno, no sé, como tipo fuegos artificiales tiramos porque es como súper. A veces la novedad tiene que ver simplemente con ver en poblaciones diferentes a las que tradicionalmente se han examinado, se han estudiado, aplicar preguntas de investigación que en general se respondieron en otras poblaciones y tratar de responderlas en una población diferente. Lo que quiero decir con esto es que no hace falta, muchas veces, la novedad muchas veces no tiene que ver con algo hiper archinovedoso, sino que a veces tiene que ver simplemente con eso, ¿sí? Ahí si querés podemos pasar. Bueno, esto ya era todo lo que tenía que ver con la pregunta o problema de investigación. Ahora, a partir de esa pregunta o problema de investigación, que es lo que se quiere responder, se van a plantear los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación tienen que ver puntualmente con aquello que se quiere alcanzar al ejecutar la investigación. ¿Cuáles son esas acciones puntuales, esos logros puntuales que se quieren alcanzar al llevar adelante la investigación planteada para responder a esa pregunta o problema? Nuevamente, las cuestiones que tengan que ver con la claridad, la precisión, son fundamentales en todo lo que tenga que ver con la investigación científica. Fíjense que lo de la claridad y evitar términos confusos o ambiguos, ya lo hemos visto en la pregunta-problema. Ahora lo vemos de nuevo en los objetivos. Tiene que ver con que son aspectos centrales en lo que tiene que ver con la investigación científica en general.
Los objetivos tienen que ser factibles o posibles de ser medidos, o sea, tienen que estar, cuando planteamos los objetivos de investigación, tiene que quedar de alguna manera implícita la manera en que se van a poder alcanzar cada uno de esos objetivos. Y ahí eso nos lleva a alcanzables. No hay que plantear objetivos de investigación que por cuestiones, ya sea por los recursos humanos de las personas implicadas en el proyecto, por los recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto, o, bueno, o por las cuestiones de logística, por lo que sea, no sean posibles de alcanzar. Entonces, los objetivos tienen que plantear logros que sean factibles de poder ser alcanzados. Si querés, vamos a pasar. Bueno, si ustedes han leído algún trabajo de investigación, pueden haber identificado que muchas veces, aunque no siempre, los objetivos de la investigación a veces se escriben con verbos en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, identificar, describir, examinar, analizar, explorar, etcétera. Son distintos ejemplos de verbos en infinitivo que podremos utilizar al inicio, ¿sí?, del planteo de cada uno de nuestros objetivos. Hay algunos de estos verbos en infinitivo que sería mejor evitar, no quiere decir que esté mal, pero sí es mejor evitar, y tienen que ver con estos, con conocer o estudiar. No es que estén mal, de nuevo, se los trata de evitar porque son verbos que hacen como referencia a cuestiones que están como implícitas en lo que es el conocimiento, en la ejecución de la investigación, o sea, conocer tal, es como que está implícito dentro de lo que es la ejecución del proceso de investigación, y por eso se sugiere como evitarlos y utilizar alguno de los otros, pero no es que estén mal. Bueno, algunos de los errores comunes que a veces encontramos cuando planteamos los objetivos de nuestra investigación, tiene que ver con, muchas veces nos confundimos cuando planteamos los objetivos o escribimos los objetivos, tenemos una confusión entre aquello que se quiere alcanzar o lograr con la investigación y acciones o procedimientos propios de la investigación. Por ejemplo, a veces se confunden pasos que tienen que ver con el procedimiento con lo que se quiere alcanzar. Y, por ejemplo, se pone como un objetivo de investigación aplicar una encuesta a adolescentes matriculados y matriculadas en escuelas públicas de la ciudad de Córdoba. Aplicar el cuestionario no es un objetivo de la investigación, es una actividad o es un procedimiento en el marco de la ejecución de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, formar una muestra de adultos y adultas emergentes que hayan reportado consumir marihuana en el último mes, por ejemplo. Eso no es un objetivo de la investigación, ¿sí? Tiene que ver con una parte del proceso de la ejecución de la investigación, que es formar una muestra de participantes, ¿entiende? Entonces hay que evitar confundir las acciones o procedimientos que tienen que ver con la ejecución de la investigación con los objetivos, que es aquello que se quiere alcanzar, ¿sí? Otra cosa que suele suceder es que hay como una falta de conexión entre los objetivos que se proponen en una investigación y la revisión de antecedentes. ¿Cuál sería esta falta de conexión o de coherencia? Es que se plantean, por ejemplo, objetivos de investigación que no se relacionan con todo lo que se revisó en los antecedentes o en la introducción cuando se mostró cuál es el estado del conocimiento sobre un tema. Por ejemplo, veamos el ejemplo que habíamos dicho de lo de cuál es la relación entre redes, entre la falta de control de impulsos, especialmente en estados emocionales negativos intensos, y el uso problemático de redes sociales en adultos y adultas emergentes. Por ejemplo, si nuestra revisión de antecedentes no hubiese repasado nada que tenga que ver con la impulsividad o las dificultades en el control de impulso y su relación con el uso de redes sociales, bueno, habría una falta de coherencia, porque estamos planteando como un objetivo, por ejemplo, examinar la relación entre el uso dificultades en el control de impulsos y el uso problemático de redes sociales, pero nuestra revisión de antecedentes habla de un montón de cosas que nada tienen que ver con, por ejemplo, la impulsividad. Eso sería una falta de coherencia entre la revisión de antecedentes y el planteo de los objetivos. Ahí, si querés, podemos pasar. Ángel, voy a agregar. Sí, gracias, Rebe. Por eso los objetivos, tanto los objetivos como la pregunta, no lo van a hacer como por arte de magia, digamos, ¿cómo se diría? No lo van a inventar ustedes, sino que lo van a ir generando de acuerdo a cuáles son los antecedentes que van surgiendo, y van a empezar a cerrar cuál es el campo
que está estudiado, porque uno estudia lo que más o menos uno conoce, primero conocer, para ver qué se estudió, qué es necesario, y para poder replicar, hacer, responder otras preguntas nuevas, pero no está desencajado. Exacto, está muy bien eso que dijo Re, porque es eso, esa, justamente la pregunta y los objetivos, eso que se va a querer alcanzar, se va a desprender de esa revisión de antecedentes que hemos hecho. Entonces, de nuevo, no va a surgir de la nada, sino que va a estar directamente relacionado con eso. Después, siempre, por ejemplo, cosas que ya habíamos visto para la pregunta, problema de investigación, de evitar hacer valoraciones como subjetivas, si es bueno o es malo. Esto también aplica para la parte de los objetivos. Por ejemplo, evitar algo así que sea como, por ejemplo, mejorar la calidad de la alimentación de adolescentes de la ciudad de Córdoba. En lugar de eso, un objetivo podría ser, por ejemplo, aumentar el consumo de frutas y verduras de adolescentes de la ciudad de Córdoba. Se entiende que la primera opción, ya al decir mejorar, estábamos haciendo como planteando un objetivo que incluía una valoración sobre eso. Entonces siempre es mejor evitar y que el tono sea como más neutro. No quiere decir que lo que se busque no sea bueno y que sirva para mejorar, ¿se entiende, no? Tiene que ver con la manera en que se van planteando las preguntas y los objetivos. Si querés podemos pasarlo. Bueno, lo de evitar, por ejemplo, exageraciones, ya lo habíamos visto, o sea, de plantear objetivos que son como demasiado generales o inalcanzables. Ahí tienen, por ejemplo, dos ejemplos para ilustrar a qué se refiere con esto de las exageraciones. Evitar, por ejemplo, el planteo de un objetivo que sea examinar la relación de los factores de riesgo con el consumo de alcohol. Es demasiado amplio, porque factores de riesgo puede haber un montón. Entonces, y cuando dice el consumo de alcohol, ni siquiera dice en qué población en particular. Entonces, una mejor manera sería examinar la relación de rasgos de personalidad propuestos por el modelo de los 5 factores con el consumo de alcohol en jóvenes que están en la universidad. Ven que eso ya es como un poco más específico. Si quieres podemos pasar, y total las filminas, las diapositivas estas las van a tener y van a poder volver a repasar cuáles son los ejemplos que les damos. Bueno, esto es más o menos parecido porque tiene que ver con evitar términos que sean como muy imprecisos o muy vagos. Por ejemplo, describir las causas del consumo de marihuana es como, de nuevo, muy vago, muy amplio, no hay claridad respecto a qué se quiere estudiar. Por ahí, por ejemplo, podría ser algo más específico, describir cuál es el efecto de la edad de inicio del consumo de marihuana sobre el consumo posterior. ¿Se dan cuenta? El nivel de especificidad también va eliminando la ambigüedad o la generalidad en el planteo. Otra cosa que hay que evitar es como que el objetivo plantee ya el resultado esperado, ¿sí? Fíjense en el ejemplo que dice, determinar las ventajas del programa X para reducir el consumo de alcohol, ¿sí? Está dando a entender ya que un programa X va a reducir el consumo y que va a ser ventajoso. Entonces, hay que evitar ese tipo de planteos y lo mejor sería evaluar la efectividad del programa de intervención X para reducir el consumo de alcohol. No sé si más o menos se va entendiendo qué refiere. Esto no los vamos a pasar ahora para que no se haga como tan extenso, pero les vamos a dejar estas diapositivas para que ustedes vean ejemplos de a partir de una pregunta o problema de investigación, que no quiere decir que sean perfectas preguntas o problemas de investigación, pero cómo a partir de una pregunta o problema se pueden plantear diferentes objetivos, que los podemos dividir en un objetivo general, que es un objetivo más amplio del proyecto de investigación, y en algunos objetivos específicos. Así que, si querés, luego esto los vamos pasando, y 2 o 3 de estas. Después ya lleguemos hasta hipótesis. Ahí está. Más que nada para que tengamos tiempo de hacer los ejercicios. Cuando estamos hablando de las hipótesis, ¿sí? La hipótesis es una respuesta posible a nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Es como una explicación que estamos adelantando, ¿sí? A una explicación o una posible respuesta que adelantamos, ¿sí? Que hipotetizamos, que esperamos encontrar antes de ejecutar nuestra investigación. Tenemos una pregunta o problema de investigación que queremos responder. Antes de hacer, y en función de lo que dice la literatura previa, hipotetizamos o anticipamos, ¿sí? Una posible respuesta a esa pregunta o problema de investigación. Eso es la hipótesis. Es una explicación provisional, es provisional porque como la hacemos antes de tener nuestros datos,
Y entonces es una explicación que damos al problema pregunta de investigación. Entonces, como había mencionado Rebe antes, que esto no se hace en la nada, no es que como que de golpe planteamos unos objetivos, sino que tiene que ver con lo que dice la literatura previa. Para las hipótesis esto es totalmente central, porque esa explicación posible a la pregunta de investigación, esta respuesta a nuestra pregunta de investigación que adelantamos antes de ejecutar nuestra investigación, la vamos a plantear en función de lo que dicen los estudios previos, ¿sí? A partir de lo que dice la literatura previa, por ejemplo, acerca de cómo se relacionan las variables de interés, o de algo que esté implícito en nuestra pregunta de investigación, a partir de lo que dice la literatura previa, vamos a postular una posible respuesta a nuestra pregunta de investigación, a partir de nuevo de lo que dicen los antecedentes previos. Entonces, de nuevo, fíjense que acá hay unos ejemplos que si bien no incluyen las citas a esos trabajos previos, se asume que todas estas hipótesis, estas posibles explicaciones, se han planteado en función de lo que decía la literatura previa sobre cada uno de estos temas en particular. De nuevo las vamos a dejar porque en total ustedes las pueden ver y la clase que viene, si hay alguna duda sobre esto, lo pueden traer. De nuevo, acá cuando hablábamos de los requisitos o cosas a tener en cuenta al momento de redactar una hipótesis o una posible respuesta a la pregunta de investigación, siempre es importante, de nuevo, ser preciso, o sea, escribir con precisión, con claridad, que no haya como confusión en los términos o que haya ambigüedad, que quede claro qué es lo que se está escribiendo, postulando en esa hipótesis. Y de nuevo, siempre es importante que esta posible explicación esté directamente relacionada y conectada con los estudios previos. O sea, debemos citar y mencionar cómo hemos, a partir de estudios previos, cómo hemos escrito o postulado nuestra una o más hipótesis. No tiene que haber solo una, puede haber más hipótesis, ¿sí? Y creo que, no sé si hay algo más, Lu. Me parece que esa es la última. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces, si les parece bien, es, nos damos, 5 minutitos de recreo para que puedan ir bueno, que necesiten. Agua, mate, yo me tomo agua, se me pasa en que te ahoga. Y volvemos y vamos a hacer unos ejercicios que habíamos planificado con las chicas para que resolvamos en clase, y tengan en cuenta de nuevo que estos ejercicios les sirven para practicar para el práctico evaluativo número 2, que va a ser el de pregunta, problema, investigación. Así que nada, cortamos un ratito, yo dejo de grabar ahora un ratito, y en 5 minutos volvemos para seguir. Parece una pausa comercial. En 5 minutos volvemos. Ahí está. 11:05 volvemos. Ahí está. Dejo de grabar.